Hola, estimados estudiantes. Esto es Diseño Gráfico 5 de la carrera de Diseño Gráfico del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre, el semestre 2023-1 y pues ya recorriendo el segundo corte. Ya para en esta unidad que tenemos del segundo corte estaremos hablando también de lo que serían las normativas de señalética, señalización, algunos elementos que complementan los códigos cromáticos, las formas necesarias para dar ese mensaje o esa comunicación visual que tienen las señaléticas. Asimismo, tenemos la elaboración de pictogramas, ya de lo que son los iconos y esa semántica, esa simbología que se debe contener allí dentro del diseño para estos elementos. Entonces, voy a compartir con ustedes en este momento la pantalla del aula virtual de diseño gráfico 5. Recuerden, yo soy Mirza Uribe y bueno, vamos a tener entonces para este segundo corte dos actividades que son importantes. La del 10% es diseñar ya pictogramas eh, a través de darle esa significación o como les decía, esa semántica dentro de lo que es el diseño, a través de frases célebres quizá, y una segunda actividad que es del 20%, que ya es la realización de un programa señalético para una institución. Aquí ya vamos a otorgarle lo que son las señaléticas, la imagen de marca, la identidad visual, eso que es muy característico en la parte de señalética. Entonces, vamos a revisar algunos conceptos que nos ayudan a, pues, a realizar estas actividades. Entonces, ustedes observarán por aquí en el bloque de la derecha, ya está apareciendo pues algunos anuncios del segundo corte, van a aparecer los webinars, como siempre les digo, algunas actividades van apareciendo cercanas para ir haciendo recordatorios de entregas. Vamos a utilizar igualmente la cartelera informativa, lo que es el café virtual, el foro de alguna duda, pregunte aquí. En dado caso, si no lo desean, pues la mensajería privada también está al alcance de ustedes, igualmente el grupo de Telegram. Ya el foro de diagnóstico, pues eso lo dejamos para el primer corte. De alguna manera, pues ya nos conocimos, ya observamos algunos compañeros de clase. Por aquí preferí colocar las conversaciones del chat de Telegram por corte. Entonces ya coloqué las de ustedes, las que tuvimos en el primer corte, por aquí. Ok. Y en el segundo, entonces, segundo corte, unidad 2, normas señaléticas, ustedes van a observar contenidos y lecturas, también unos archivos que complementan la información. En lecturas recomendadas, recomiendo que las descarguen. Aquí vamos a hablar de normas a nivel universal, pero también hay normas de señalización que se crean para Venezuela a través de lo que es la norma Covenin, no sé si la han escuchado, es la que regula de alguna manera pues todas las actividades que se hacen en Venezuela, no solamente a nivel de señalética, también de la parte del dibujo técnico, también asimismo lo que es el petróleo, lo que son las industrias básicas, en fin, también ya va, voy a apagar aquí Beatriz para que no haya, eh, digamos, ruido. En lo que deseen ustedes participar, pues encienden el audio. Ok, entonces esas normas COENIN que manejan un bagaje de, como les decía, de actividades, de cosas que se implementan en Venezuela, son regularizadas, pues también la parte de señalización está adaptada aquí en Venezuela. Y entonces aparecen como normas COENIN, y un poco para que conozcan esto, porque en la hora del trabajo profesional, pues estas señales que aparecen en las calles, en la vialidad, pues están normalizadas a través de lo que son las dimensiones, de lo que es el color o de lo que es el tipo de formas que se utiliza. Entonces, para que lo tengan presente. Asimismo, se toman en cuenta para la parte de señalética. Un poco para regular esa, esas alturas, esas dimensiones
de estos elementos de señalización y señalética. Van a observar ustedes también la unidad 2, normas señaléticas, como un resumen, a manera de resumen, eh, un video que me parece idóneo de pictogramas, de cómo se realizan, es bueno que lo observen. Por acá van a estar las sesiones grabadas del corte 2, un material complementario de normas señaléticas, sistemas de información y comunicación, una enciclopedia de signos y signos, es un libro que es bueno que también lo descarguen y le echen una mirada por allí, les ayuda un poco a la parte de del, del uso de símbolos y signos, de sus orígenes, de todo esto. Entonces es una buena bibliografía que ustedes como diseñadores deberían tener a la mano para tener referencias al respecto. Entonces, por acá las actividades, como les decía, frases célebres convertidas en pictogramas, decidí colocarlo en un foro, un poco para ver los diseños de cada uno de ustedes, de manera que ustedes también tengan la oportunidad de revisar, no solamente sea yo la que revise, sino que ustedes también vean cómo es el tipo de diseño de sus compañeros y que también tengan más referencias de diseño, compartan allí el estilo que tiene cada uno de ustedes. Y por supuesto que dentro de esos foros, pues a mí me permite hacerles la retroalimentación, de manera que ustedes no solamente vean la retroalimentación de ustedes, sino que también observen la de los demás para que haya un conocimiento un poco más amplio al respecto de lo que es el diseño señalético. Entonces, por acá, propuesta de sistemas de señalización. Esto va a ser para la institución, es un tema educacional, si se quiere, para un espacio o una organización institucional y educacional. Entonces, por allí ya van como que teniendo ciertos elementos para la parte de señalética, ¿sí? De crear una imagen visual referida a lo que sería la señalética para el instituto. Igualmente, pues se deben tomar ciertos colores que ya utiliza quizás la universidad, etcétera, pero esto lo vamos a hablar en el próximo webinar, pero un poco para lo que ya están leyendo allí y para lo que están revisando, pues para que tengan más o menos la idea de cómo va esto. Entonces, en frases célebres convertidas en pictogramas, ya por allí vi algunos que entregaron también, pues la idea es que antes de la fecha, por supuesto está hasta el 17 de junio, pero por ejemplo esta semana, la de arriba, pueden hacer las propuestas y enviarlas al Telegram. Yo con mucho gusto las revisamos, concertamos, discutimos las ideas y bueno, lo pueden, luego de que ya esté concretada, entonces lo pueden colocar aquí. Entonces, la idea de esta actividad es, por aquí yo les escribí, estimados estudiantes, para la siguiente actividad se desarrollará el diseño de pictogramas. El diseño de pictogramas, no estoy leyendo ahorita, pero requiere, es necesario el uso de retículas, de un módulo, de módulos, ¿sí? Es necesario para las señales tener ese recurso, ya sea de líneas horizontales, verticales, de inclinadas, para que el pictograma se pueda realizar homogéneamente, geométricamente, pueda dar esa síntesis eh, de lenguaje, ¿sí? Se pueden crear diversos bocetos a mano, pero luego ese boceto debe necesariamente geometrizarse a través de una retícula base. Esto va de la mano, por eso mi insistencia y lo coloqué en color allí, esta parte del diseño modular, el uso de retículas, lo del orden y la unidad debe estar presente y eso se logra a través del uso de retículas. Es necesario, o sea, como les digo, va de la mano y deben usarlo. Ya sea que lo hagan también de manera manual o digital, en la parte digital deben crear una retícula para moldear esos pictogramas que han creado antes, ¿sí? De esas ideas de bocetos. Entonces, definido en las lecturas, los pictogramas están definidos en las lecturas U203, dice allí, creación de programas de señales. Ahí podemos revisar, que eso espero revisarlo el día de hoy.
ubicada en la unidad, en la carpeta, unidad 2, lecturas recomendadas. También, por supuesto, pueden ampliar la información con bibliografía de Joan Costa y cualquier otra, pero es necesario que esos pictogramas estén estilizados a través de retículas, de diseño modular. Y créanme que si no lo hacen, se va a notar de que no se utilizó las retículas. Entonces, las figuras que se ilustren deben contener la significación, la expresión y la comunicación del tema de las frases célebres. El estudiante debe escoger dos frases célebres y representarlos como pictogramas. El valor de cada frase desarrollada en pictogramas necesarios para su comprensión equivale a 7.5 cada uno, que suman 15. ¿Sí? Ya los otros 5 les voy a decir qué es. Entonces, cuando se habla de significación, de expresión, de la comunicación, del mensaje, es que esos pictogramas deben, por sí solos, expresar el mensaje que se quiere decir. En este caso, pues, creo que estoy reiterando, pero es necesario repetirlo, que sea la frase célebre que ustedes ubicaron, escogieron. Pictogramas, tantos como puedan, a lo mejor cubren esa frase célebre con un solo pictograma, una sola señal, o varios pictogramas que hacen una conjugación de la frase. Eso es válido, ¿ok? A lo mejor no tiene que ser un pictograma por cada palabra, no. Es esa síntesis, se requiere esa síntesis, a lo mejor son 3, quizás máximo 4, a lo mejor con uno tienen, o 2, pero la idea es que se lea, haya esa expresión, como dice allí, esa comunicación sobre la frase. Entonces, por aquí yo les dejé un artículo de 100 mejores frases célebres, pensamientos, palabras y citas de vida, un poco para hacerlo más filosófica la cuestión, o sea, que tenga más significado. Entonces, creo que el ejercicio de frases célebres le ayuda un poco a visualizar eh, a nivel, por supuesto, gráfico, esta parte de la señalética, hacer estos pictogramas. Entonces, les digo acá, recuerde aplicar la abstracción que es necesaria, ¿sí? La semiótica como simbología, como significado, es necesario a nivel técnico utilizar un diseño modular, el uso de retículas, orden y unidad a nivel de la forma, ¿sí? Entonces, fíjense, tenemos como básicamente 4 aspectos de diseño. En orden y unidad estamos haciendo un aspecto formal, el aspecto de la forma, ¿sí? En el uso del diseño modular, el uso de retículas, estamos haciendo función. En la parte de la semiótica, de la abstracción, estamos haciendo parte contextual, del aspecto contextual en el diseño. Y todo esto quizás a una parte técnica, de la técnica ya de representación. Entonces, fíjense que todos esos aspectos del diseño, a nivel de criterio de diseño, pues se unen en uno solo para crear pictogramas. Entonces, dice acá, con el propósito de lograr representaciones simbólicas que sean de fácil comprensión para el universo de usuarios al cual van dirigidas. ¿Ok? Muchas de las frases célebres se interpretan como mejor le parezca a quien lo lee, ¿sí? Algunos pudiera suceder que lo toman a mal, que lo toman a bien, no sé si les ha pasado. En fin, la idea es que esto funcione para un mundo de usuarios, como dice allí, que se entienda. No hay un target específico, sino que es la manera de cómo llega a nivel universal, ¿no? Por supuesto, el diseño tiene que tener una personalización de lo que es el diseñador, esa característica del diseñador propia, ¿sí? Eh, entonces, la idea es que pues se muestre también la manera de diseño de ustedes, su personalización en cuanto a recursos, a líneas, quizá las maneras. Es como que el tema de que cuando uno
uno tiene letra, la letra propia uno la distingue, o como la voz de cada persona es distintiva, entonces en el diseño pues se va a observar eso. Es la idea con esto. Entonces, podrán realizarse con técnica manual o digital, no hay problema, pueden hacer manualmente, hacen una retícula y lo van haciendo. Lo que pueden hacer a nivel manual es escanearlo o tomarles buenas fotografías, ¿ok? El que lo haga digital, lo mismo, una retícula base y bueno, eh, vectoriza las líneas de esos pictogramas, ¿ok? Eh, ya, por acá. Fíjense, las formas geométricas, colores de fondo, color de pictograma será propuesto por el estudiante. Tenemos que darle también como que otro, o sea, más peso a ese pictograma, es decir, que ese contorno que tenga el pictograma, ya sea a nivel circular, ya sea a nivel triangular o el cuadrado, entonces va a representar, va a darle como más eh, resalte a la manera o a la frase que ustedes tomaron en cuenta, ¿sí? Es un tema de la parte eh, de simbología, semiótica, que llaman, ¿sí? El color igual, el código cromático que ustedes utilicen de fondo y figura, pues también ayuda a generar más comunicación a esta parte de lo que ustedes quieran expresar. Entonces es bueno no solamente hacerlo en blanco y negro, sino que pensar en el color para que ese mensaje que ustedes quieren dar, que esa frase que ustedes quieren representar a través del color, a través de las formas, pues sea más, que llegue más con estos dos recursos. Eh, por aquí les digo entonces que geométricas, color de fondo y el color de pictograma será propuesto por el estudiante diseñador de pictogramas, pero estos deben proyectar unidad y ser coherente ante el mensaje de la frase, ¿no? Entonces, dentro del foro, colocar las frases que escogieron, escritas con sus respectivos pictogramas, eso es lo que van ustedes a colocar en el foro. Eh, por aquí, esto último, los pictogramas, a través del icono de insertar imagen, ahorita les hago la demostración, con apariencia de 200 px, y las imágenes es recomendable que deban ser menores o iguales a 20 megabytes. Entonces, aquí nota importante, se hace necesario soportar la propuesta gráfica de pictogramas a través de una secuencia fotográfica de su proceso de diseño. Aquí están los 5 puntos. Entonces, en la medida que ustedes vayan desarrollando la actividad, váyanse tomando fotografías, quizás haciendo capturas de pantalla, momentos en que están digitalizando, momentos que están de repente haciendo bocetos, a lo mejor están en su instituto y bueno, están pensando en la actividad, vayan haciendo bocetos y le dicen a alguien que le tome la foto o van tomando la foto del boceto, en fin, vayan haciendo esas cosas para tener esa secuencia fotográfica del proceso de elaboración de estos pictogramas. Entonces, una presentación en su programa de preferencia, colocar alrededor de 4 a 6 imágenes representativas de ese proceso de diseño. Incluya fotografías de bocetos, como les dije, herramientas de dibujo, diseños utilizados, momentos de digitalización, capturas de pantalla, entre otros. Esta, eh, eh, este archivo, esta presentación, se van a identificar el archivo convirtiéndolo en PDF, preferiblemente ese archivo colóquenle nombre y apellido, le colocan proceso. Igualmente les digo que debe pesar 20 megas o menor a 20 megas. El archivo PDF es lo único que debe adjuntarse, es decir, este proceso es lo único que debe adjuntarse. ¿Por qué? Porque como estamos trabajando en un foro tipo blog, pues simplemente las imágenes de los pictogramas deben insertarse en el foro, en el cuadro de texto del foro. Entonces, por aquí ya han colocado, voy a revisar, Kimberly, que estás conectada al tuyo, para ver cómo quedó a nivel de diagramación. ¿Okay? Entonces, por aquí está Kimberly, fíjense, tal cual, la frase, colocan el pictograma, ¿verdad?
o los pictogramas necesarios y lo que hacen es insertar el adjunto, ¿sí? El PDF, la presentación. Y listo, no hay más nada que hacer. Eso es, o sea, digamos que eso está bien. Así eh, les queda el foro tipo lo, ¿ok? Entonces está muy bien por aquí. ¿Cómo hacen? Tengo que hacer la demostración. Ya, ya Kimberly pues participó. Queda solamente pues hacer la revisión y colocar la nota. Entonces, ustedes se colocan acá, probablemente lo tengan en español, que es añadir un tema de discusión, colocan un título, pictogramas, ¿sí? Por aquí colocan la frase, entonces tengo la frase por acá, ya les abrió. Por ejemplo, esta, tener un hijo. Aquí la pueden quizás diagramar a través de estos elementos, la pueden centrar también. Bueno, aquí hay varios recursos chéveres como para eso. Voy a insertar una imagen a través de este icono, no sé si lo vieron, este de aquí que dice insertar o editar imagen. Buscan en su computador, por acá, en subir un archivo, buscan acá, le dan clic aquí para que aparezca un cuadro de diálogo donde ustedes van a ubicar su pictograma o sus pictogramas. Tengo que hacerlo necesariamente porque siempre hay alguien que pregunta. ¿Okay? Entonces déjenme ver qué puedo yo agarrar aquí. Disculpen que les muestre todo lo que tengo aquí en la computadora, pero voy a agarrar la clásica catedral que tengo por acá. No tengo un pictograma a la mano, pero la idea es esto. Entonces, pictograma uno, por ejemplo, coloca. Esto es para simple demostración de cómo subir la imagen, ¿ok? Necesito subir un JPG o un PNG, dependiendo de lo que ustedes lo hayan colocado. Y bueno, aquí colocan que la imagen es decorativa, que esto esté activado y les dije que 200, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este caso de la imagen está a 640, colocan 200 por uno de sus lados y le dan clic para que esto, el tamaño se, se coloque automático por el otro lado y le dan guardar. Entonces aquí ya tienen, por decir, esto es un ejemplo, como les digo, pero el primer pictograma, el cual pues, seleccionan y lo colocan en el centro. Entonces fíjense, insertar, tal, y listo. Es lo único que tienen que hacer. En avanzado, cuando están en avanzado, es cuando les da el momento de adjuntar el archivo, el PDF. Y en avanzado, pues tienen más herramientas para el manejo del foro. Entonces, por aquí también pueden, si lo tienen en una carpeta abierta, arrastrarlo y llevarlo a este cuadro, o simplemente esperan aquí que le den la opción de los archivos, ¿sí? No sé si, bueno, ya Kimberly lo hizo, no sé si Beatriz lo habrá hecho, pero es lo mismo, seleccionan allí, buscan el archivo PDF que van a adjuntar, que sería el proceso de elaboración. ¿Okay? Aquí en esto pues, tengo algunos archivos. A ver, por ejemplo, este archivo PDF, se colocan el nombre y apellido de ustedes, vive, proceso, ¿sí? Y subir este archivo a la plataforma, sería lo ideal. Entonces esperan que cargue y
Luego que cargue el archivo, pues envían a la actividad. Pero iba a cargar, como les digo, también lo pueden arrastrar. Si tienen abierta la carpeta, lo arrastran, lo esperan a que cargue y listo. Una vez cargada, pues enviar al foro y ya lista la actividad, entregada la actividad. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta, Kimberly quiere hacer algún comentario. Pronto estaré, como te digo, revisando, aunque ya lo revisamos por el Telegram y yo te dije, envíalo, que ya estaba, digamos, ya listo. Entonces esa es la idea, ¿no? Que ustedes tengan las correcciones previas, aprovechar pues todos los recursos que tenemos a nivel virtual, por ejemplo, estos chats, de repente el foro de dudas para ir revisando y corrigiendo antes de la entrega, ¿sí? Y bueno, hacer lo propio, entregar las actividades. No sé si Beatriz, que estás conectada, tengas alguna duda al respecto de la actividad, me comentas. Mientras, yo voy a salir de acá, no voy a guardar nada, pues les hice la demostración. Ajá, la actividad está pautada para el 17 de junio. Sin embargo, todas las actividades del segundo corte estarán abiertas hasta el 24, si mal no recuerdo la fecha de cierre de actividades. Sí, 24 de junio también. ¿Ok? Entonces, entrega recomendada hasta el 17, 24. Sí es bueno que vayan haciendo esta actividad. ¿Por qué? Porque la del 20% es un poquito más compleja. La del 20% ustedes tienen que pues, hacer el proceso también, deben hacer un cuadro comparativo de algunas señales, hacer unos enunciados, etcétera, y también deben grabar un audio. Entonces, es bueno que tengan tiempo para ese. Ese también es un poquito más, no es difícil, pero es un poquito más complejo, porque es como una especie de podcast que tienen que hacer con respecto a la actividad. ¿Ok? Entonces, sí es bueno que vayan saliendo de esta. Cualquier duda, por supuesto, está el foro de dudas, está el Telegram, está la mensajería privada. Entonces, váyanlo haciendo con tiempo. ¿Ok? Hay chance, pero estamos holgados, digamos, pero la idea es que salgan de esta y luego, pues, ya podemos hacer la otra también con calma. Lo ideal es, pues, la corrección. Fíjense, en la unidad 2 lecturas recomendadas, descarguen los archivos que están allí. Les digo allá adentro, les hago como un resumen de qué trata cada uno, para qué les sirve cada uno de los archivos. De hecho, pues estos archivos también y todas estas lecturas que hemos tenido en primer corte y segundo corte, guárdenlas, no las descarten, porque para el tercero vamos a hacer como una compilación de términos a nivel de glosario, entonces es bueno que las utilicen, que las tengan por allí para, para que pues, les sirva, ¿no? Voy aquí a revisar el chat. Ajá. Kimberly me pregunta que la actividad del 20% también requiere supervisión. Sería lo ideal. De hecho, todas las actividades deberían tener como una especie de revisión previa. Es lo ideal, Kimberly. Por eso es que se colocan de alguna manera a tiempo, sí. O sea, ustedes no están solos en el virtual, porque si estuvieran en el presencial, pues por supuesto ustedes tuvieran revisiones. Como les digo, la manera de revisión que se tiene a nivel virtual, pues son estos chats, está el Telegram, está pues el foro, ¿sí? Un poco para la discusión de esos elementos y sobre todo en diseño que hay que hacer revisión necesariamente. Y como es diseño, pues ustedes necesitan asesoría. Por eso es que me he puesto siempre en la bienvenida, me pongo como tutora virtual, más que profesora, más que asesora, no. Me pongo como tutora para llevarlos a ustedes a hacer la mejor entrega posible de sus actividades. ¿Ok? Entonces, es por eso, esas razones que ustedes lean a tiempo las actividades, el contenido,
para que ustedes desarrollen, por supuesto, con sus criterios de diseño las actividades, pero ustedes tienen en mí una guía. Entonces es bueno preguntar, es necesario. ¿Ok? Bien. Entonces, señalética pues ayuda a crear el entorno y refuerza la imagen pública. Por esto se vincula y es importante que exista una relación directa con el diseño gráfico. La señalética debe estar dotada de eficiencia, debe ser eficiente y debe ser estética también. Entonces, el diseñador debe ofrecer iconos estéticos, informativos, sencillos para que tengan un buen uso. En la unidad 2, entonces, están las normas señaléticas donde se identifican los conceptos de señal, marca, simbología, las normas utilizadas a nivel global, a nivel universal y las existentes dentro de Venezuela. Se analizan los elementos contextuales, los arquitectónicos, y cuando hablo de contextuales tiene que ver con el ambiente que nos rodea, y cuando hablo de arquitectónicos, del espacio que nos rodea, ya sea interno o externo, para poder crear un programa señalético y las etapas y cumplir con objetivos. Entonces, ustedes van a observar allí en las lecturas que son necesarias que las hagan el desarrollo de programas señaléticos y asimismo, pues este tema de los pictogramas, ¿ok? Entonces, por aquí, ustedes van a revisar cuando descarguen, fíjense, aquí ustedes tienen la norma venezolana juvenil, ¿sí? Es la llamada 18792, donde habla de colores, símbolos, dimensiones para señales de seguridad, ¿ok? Entonces, ustedes van a ver aquí, fíjense, aquí este es el logo de Covenil, no sé si lo han visto en algunas otras partes, pero como les decía en principio, pues es utilizado en todas las actividades que tienen que normalizarse en el país, ¿ok? Entonces, aquí les va a hablar, y esto, como les digo, es bueno que lo tengan pendiente para cuando venga el tercer corte, porque también lo vamos a utilizar. Entonces, les dice algunos fundamentos, por ejemplo, del porqué de los colores, ¿sí? En caso de señal de seguridad, el color de la seguridad, que es el verde, amarillo, rojo, azul, blanco, los colores auxiliares, el color de contraste, por qué se hace de contraste en este tipo de señales, la señal de provisión, de obligación, de advertencia, un poco lo que vimos en el tema de los tipos de señalización y señalética. Entonces aquí aparece también, digamos, conceptualizado las formas geométricas del porqué de los símbolos, el tipo de señal de con luminiscencia, para qué se utilizan, cómo se clasifican, ¿ok? En fin, aquí ustedes pueden revisar esto. Lo estoy pasando muy rápido porque bueno, ya el Zoom me está diciendo que nos queda poco tiempo, pero un poco para que lo revisen. Entonces, fíjense, por aquí está el código cromático de las señales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso del rojo nos dice la prohibición, una señal de equipos contra incendio, el verde condiciones de seguridad, que el color verde, como han visto ustedes en lo general, en lo universal, se utiliza como en esas señales de medios de escape, de ubicación de equipos de emergencia, primeros auxilios. En el caso del amarillo, ustedes han visto en la señalización común que ven por allí, que indican riesgo, equipos energizados, que hay fuego, que puede haber explosión, que hay elementos tóxicos, corrosión, etcétera. En el caso del azul, que es señales de obligación, indica señales de obligación, entonces son los equipos a utilizar en protección y así, esto es en la parte de seguridad, por supuesto, pero nos dice, nos sirve para otras opciones, otros contextos. Por ejemplo, el color de seguridad, el color contraste que debe tener para cada color, que el rojo sería con el blanco, el amarillo con el negro, el verde con el blanco, el azul con blanco y el blanco con el negro, que sería lo ideal, utilizar ese tipo de color. Entonces está normado ya esta parte, ¿sí? Igualmente esta tabla, color de seguridad con las formas, ¿sí? Ya lo que sería el uso del círculo, qué significa el uso del triángulo, equilátero, sobre todo, eh,
con el amarillo pues indicaría precaución o peligro. En el caso del cuadrado, con por ejemplo el rojo, equipos contra incendio. En el caso, por ejemplo, del azul, serían otras indicaciones de obligación y así sucesivamente con respecto a los elementos. Fíjense que la señal de prohibición, ese elemento que está en circular y que tiene una línea inclinada, su ángulo es de 45, no es cualquier línea que se coloca inclinada, es que tiene que ser de 45 como lo dice la norma, ¿ok? Por acá, señales de información, señal de acción obligatoria. Fíjense, las señales contra incendio utilizan estos rectángulos, ¿ok? Esas formas rectangulares. Aquí estoy mostrándole las maneras de cómo podría hacerse un programa señalético con respecto a lo que es el significado de señal, cuál es el símbolo, qué colores tiene y qué señal genera. Entonces, de alguna manera, pues las señales, cuando uno está haciendo un programa señalético y luego un manual de señalización o de señalética, pues es muy recurrente utilizar estos cuadros comparativos para hacer la síntesis del mensaje, del significado de la señal y de lo que se presenta como señal y como pictograma, ¿ok? Entonces, esto nos ayuda un poco a ir entendiendo y hacia dónde vamos a ir nosotros en el tema de la señalización y de la señalética conforme a las formas, al color, al código cromático y a los códigos lingüísticos, por supuesto. Bien, pues cerrado el Zoom, me voy despidiendo por aquí. Recuerden por favor hacer la revisión de las lecturas recomendadas. Fíjense que es bastante interesante lo que habla la norma a nivel de lo que es la norma venezolana. Entonces revisen por favor los cuadros comparativos que están por allí, que están al final y que digamos la información es amena, no es aburrida, ¿ok? Entonces un poco para que vayan observando qué es lo que pasa ya a nivel de norma con las señales ya existentes y que nos ayudan un poco pues a formar estas nuevas señales, estos nuevos pictogramas conforme a ciertos códigos que ya están establecidos como normativos, ¿ok? Entonces, muchas gracias por la participación y nos vemos en el próximo webinar.